El martes 16 de diciembre de 2025, la quinta presidencial de Olivos, residencia oficial del presidente de Argentina, se convirtió en el escenario de una tragedia que conmocionó a todos, cuando en medio del silencio de la madrugada, Rodrigo Andrés Gómez, un joven soldado de apenas 21 años de edad, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza. Pero lo que en un principio parecía un trágico caso personal, pronto se transformó en una historia oscura de estafa, extorsión y manipulación organizada desde las cárceles de Buenos Aires. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En este episodio vamos a hablar de todos los detalles del triste caso del soldado Rodrigo Gómez de Argentina. Este es un episodio extra de Martes de Misterio que ha sido posible gracias a Proton Pass, que es el patrocinador de este episodio. Proton Pass y yo hemos querido dar visibilidad a casos como el del Cabo Gómez, porque casos como este nos podrían pasar a cualquiera de nosotros o algún familiar. Y es que en muchos casos de sextorsión o extorsión digital, todo empieza por una sola cosa: una cuenta comprometida. Esto puede ser un correo electrónico, una red social o un WhatsApp, como lo que le pasó al Cabo Gómez. Y la cosa se complica aún más cuando una persona reutiliza la misma contraseña en varias cuentas, porque un atacante puede entrar a una y desde ahí puede resetear el resto. Por eso yo uso y recomiendo Proton Pass, porque me permite generar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta, guardarlas cifradas end-to-end y autocompletarlas de forma segura. Si una plataforma sufre una filtración, tus demás cuentas no van a quedar expuestas. Y algo todavía más importante, la verificación de 2 pasos, pero no usando tu número de teléfono, porque cualquier persona, cualquier atacante podría duplicar tu línea telefónica y a partir de eso podría recibir tus códigos. Lo más seguro es usar una app de autenticación. Así, aunque alguien tenga tu número, no puede entrar. No evita que exista el crimen, pero lo que sí va a evitar es que tú pierdas tu identidad digital en el proceso. Si quieren probarlo, les voy a dejar mi enlace en la cajita de descripciones. Muchísimas gracias Proton Pass por patrocinar esta porción del video. Y ahora sí, chicos, comencemos con todos los detalles del caso del soldado Gómez. El protagonista de este episodio de Martes de Misterio es Rodrigo Andrés Gómez, un chico oriundo de la provincia de Misiones. Rodrigo nació en el seno de una familia de clase media y desde pequeño se destacó por ser tranquilo, responsable, muy sensible y con un fuerte sentido del deber. Y con respecto a su entorno familiar, el círculo de Rodrigo era muy pequeño. Estaba formado por su madre, por su padre, por unos tíos y unos primos. Sus padres lo describen como un joven cariñoso, fiel, devoto de su familia, con mucha vocación de servicio, un gran deseo de salir adelante y con muchos sueños por cumplir, entre ellos formar parte de las Fuerzas Armadas. Y tras rendir los exámenes pertinentes y cumplir con el proceso de ingreso a las Fuerzas Armadas, Rodrigo se incorporó al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, como soldado voluntario y destacado por sus buenas calificaciones. Dicho escuadrón se conoce como una de las unidades más emblemáticas de Argentina, encargada históricamente de la custodia presidencial, y formar parte de las filas de este escuadrón representaba una gran oportunidad para Rodrigo, porque tenía uniforme, un sueldo que le permitía ayudar económicamente a su familia que se encontraba en Misiones. Sus superiores lo recuerdan como un joven muy respetuoso de la jerarquía, responsable y comprometido con las labores de vigilancia y seguridad. En el año 2025 fue asignado a las tareas de custodia de la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente de Argentina, específicamente en el área de puestos de seguridad internos, donde debía vigilar el perímetro y controlar el acceso a zonas restringidas. Por tal motivo, Rodrigo vivía en el predio, específicamente en las instalaciones destinadas al personal militar, compartiendo cuartel con otros granaderos,
Con respecto a su personalidad, según algunos testimonios, era tímido, se podría decir que un tanto vulnerable, no expresaba sus emociones con facilidad y solía guardar para sí mismo sus preocupaciones. Y a pesar de que Rodrigo se encontraba orgulloso de haber alcanzado su sueño, que era formar parte de las Fuerzas Armadas, su padre sí recuerda que en los últimos meses su hijo se notaba triste, se notaba que extrañaba a su familia que estaba en misiones, porque él se encontraba en una ciudad que no conocía, Buenos Aires, una ciudad grande, en donde él no tenía familiares ni amigos. Así que tomó una decisión varias semanas previas a diciembre de 2025, y esta decisión cambiaría el resto de sus días. Y es que este joven descargó en su celular una aplicación de citas conocida como Evermatch, un espacio digital aparentemente inofensivo, en el que, como muchos jóvenes de su edad, tenía la intención de conocer chicas, tener un poco de compañía y una distracción en sus horas libres. Así fue como comenzó a chatear con una muchacha que se hacía llamar Julieta Ayelén Cardoso. Y con el pasar de los días, en los que aparentemente ambos estaban a gusto con las conversaciones que tenían, comenzaron a intercambiar mensajes a través de mensajería instantánea, entre los que contaban algunas fotografías y videos íntimos. Cabe mencionar que Julieta, entre comillas, se ganó la confianza de Rodrigo, y así fue como le dijo: ¿sabes qué? En lugar de escribirnos por esta app de citas Evermatch, ¿qué tal si me das tu número de teléfono para chatear mejor por WhatsApp? Y ese fue el principio del fin de este joven, porque en esta aplicación de WhatsApp, ellos se comenzaron a enviar fotos íntimas, que para esto no es que eran fotos subidas de tono, eran fotos que no se veían la cara de la supuesta Julieta, pero mostraba como que la espalda semidesnuda. Algo más es que ella comenzó a pedirle información, como que, ¿cómo se llaman tus padres? ¿En dónde trabajas? Específicamente, ¿cuál es la dirección en donde vives? O sea, iba sacando de poquito en poquito información personal de este joven. Y no pasó mucho tiempo para que Rodrigo, una tarde, fuera tomado por sorpresa cuando recibió de forma inesperada un audio a través de WhatsApp. Este audio se lo llama el audio del terror, en el que una mujer, quien se identificó como la supuesta madre de Julieta, le gritaba que era un degenerado porque su hija era menor de edad, y lo amenazó con que lo iba a denunciar ante las autoridades. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? Me estoy diciendo hacete la denuncia, si 7 años tiene mi hija, me voy a hacerte la denuncia. Y al poco tiempo de recibir ese audio de esta supuesta madre de Julieta, aparece un nuevo audio. Ahora, era un hombre que se presenta diciendo que era un policía de nombre Matías Nahuel Conti. Este oficial se comunica con Rodrigo para notificarle que la madre de Julieta estaba cumpliendo con la amenaza de denunciarlo. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Nahuel Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. También le dijo que tenía el celular de esta chica, de Julieta, conectado a una PC, a una computadora, y que ahí había encontrado pruebas que lo comprometía. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Un dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. No, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Pero este hombre, este supuesto oficial Matías, le plantea a Rodrigo una solución inmediata. Le dice: ¿sabes qué? Transfiéreme cierta cantidad de dinero a esta billetera virtual. Así
evitamos que dicha denuncia se procese. Si me estoy tomando la molestia, es porque te puedo dar una mano en el caso. Caso contrario, como te dije, me desvío, corto el comunicado, mando a toda la fiscalía y vamos a meter un calabozo. ¿Querés llegar a esto? ¿Querés pasar las fiestas en cana? No, Bueno, escuchame, yo te decía cómo proseguir con esto entonces. Te lo voy a decir así. Para vos, ¿cuánto vale tu libertad? Todo queda entre vos y yo. Me conseguí la suma de 200.000 pesos y arranco a mover los papeles por vos. En 20 minutos conseguí la plata que te dije, yo te la paso y me la transferís. Y ahora me pasás lo que tenés encima. ¿Me escuchaste? Y ese fue el famoso audio del terror. Imagínense a este joven de 21 años de edad, oriundo de otra provincia, una persona tímida que no tenía familiares en Buenos Aires, no tenía a quién contarle sus problemas. Él realmente pensó que estaba siendo extorsionado por un oficial de policía, porque Matías Nahuel Conti sí existía. Además, hay una búsqueda del teléfono de Rodrigo que se puede ver que él trató de investigar a este oficial y descubrió que la comisaría que le habían dicho donde trabajaba existía y que ese oficial trabajaba en esta comisaría. Así que este joven se llenó de mucho miedo porque él pensó que este oficial se estaba contactando con él y que esta denuncia era una denuncia real. Estos extorsionadores comenzaron a amenazarlo. Como ustedes escucharon, le decía: ¿cuánto vale tu libertad? ¿Quieres pasar en cárcel en las fiestas navideñas? Y se puede escuchar que de fondo Rodrigo le dice: no, entonces pásame dinero. Lo amenazaban diciéndole que si es que no les pasaba dinero, sabían dónde trabajaba y que iban a ir al trabajo y que iban a mostrar aquella denuncia. Lo que, por supuesto, si sucedía, afectaría negativamente en la vida profesional de Rodrigo. El miedo fue inmediato y Rodrigo, un soldado joven con un futuro prometedor, se aterrorizó ante la idea de que lo expusieran públicamente, de que su carrera, que con tanto esfuerzo se había construido, se destruyera y, por supuesto, que su familia se enterara y se decepcionara de él. A partir de este punto, la extorsión se volvió implacable. Lo amenazaban y le exigían dinero constantemente para, entre comillas, detener la causa y hacer desaparecer las pruebas, como le repetían una y otra vez. Así que en medio de esta fuerte presión psicológica, Rodrigo no encontró otra salida más que comenzar a pagar dinero, creyendo quizás que esto sería la solución. El joven intentó obtener préstamos de sus compañeros e incluso de su propio padre, pero no le dijo exactamente para qué necesitaba el dinero. También intentó pedir préstamos en apps y servicios de créditos. Para principios de diciembre de 2025, este joven ya había transferido a estas cuentas del famoso oficial Matías 1.400.000 pesos argentinos, que serían aproximadamente $1.000 estadounidenses. Y luego de cada pago le exigían que enviara el comprobante con el propósito de corroborar que este chico efectivamente estaba cumpliendo con lo que le pedían. Pero Rodrigo llegó a un punto de desesperación absoluta, lo que se puede ver en uno de sus últimos mensajes, en el que escribió: no pude conseguir nada, ya estoy jodido. Todo esto llevó a este joven de 21 años de edad, lleno de metas y con un futuro prometedor, a tomar una irreversible y lamentable decisión en la madrugada del día martes 16 de diciembre de 2025, mientras cumplía con su turno de vigilancia en la Quinta de Olivos. Así fue como entre las 4 y las 5 de la madrugada de ese día martes 16 de diciembre, Rodrigo tomó su armamento reglamentario y se propinó un disparo en la cabeza, quitándose la vida de inmediato, a solo metros de donde dormía el presidente de Argentina. Nadie logró escuchar la detonación, muy extraño. Y como parte de la rutina, sus compañeros comenzaron a tratar de comunicarse con él por radio, pero al no obtener respuesta,
Se acercaron hasta el puesto de guardia y fue así como lo hallaron sin vida. Pero esto no fue todo, ya que junto al cuerpo de Rodrigo encontraron su teléfono y una carta de despedida escrita de su puño y letra, donde el joven dejó plasmado lo que había vivido y el motivo que lo llevó a tomar esta fatídica decisión. Parte de la carta decía lo siguiente: no es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, por una app de citas. ¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. También se dirigió a su madre con el siguiente párrafo: lamento, mamá, por esta estúpida decisión, pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho, a ambos. También agradeció al ejército. Escribió lo siguiente: gracias a todos los del ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho. Y también agregó: yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y quedarme solo. Pero un dato que llamó poderosamente la atención fue el hecho de haber mencionado que esos policías resultaron ser más corruptos que otra cosa. Es por esta razón que los investigadores comienzan a ahondar más en el tema. Querían saber si efectivamente existían unos policías que habían arrinconado a este joven, si lo estaban extorsionando. Y al siguiente día de estos hechos se reveló que la autopsia llevada a cabo en el cuerpo de Rodrigo Gómez había confirmado de inmediato la hipótesis de que se había quitado la vida. Pero en vista de aquella carta, las autoridades no se conformaron con esto. Así que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal número 1 de San Isidro, fue más allá, ordenando a la División de Homicidios de la Policía Federal analizar el celular de Rodrigo. Y ahí es donde encuentran los famosos chats. Encontraron llamadas, los comprobantes de transferencias y los audios que hemos escuchado. Las autoridades determinaron que lo sucedido a Rodrigo era indudablemente la consecuencia de algo mucho más grande que simples problemas personales. A partir de allí, los agentes montaron un operativo de escuchas y análisis de datos que les permitió reconstruir la secuencia de las conversaciones entre Rodrigo y los estafadores, llegando a descubrir que el perfil de Julieta, la supuesta chica de la app de citas con la que Rodrigo chateaba, era absolutamente falso. No existía Julieta. La investigación mostró la existencia de una app de citas denominada Evermatch como un número de cuenta que existía, evidentemente, y del cual, a medida que accedían las personas, entablaban conversación con mujeres que no existen. Para aclarar un poco lo que dice la ministra de Seguridad, estas mujeres sí existen, pero el perfil de Julieta, eso es lo que no existe, lo que es falso. La madre de Julieta y Julieta son personas reales, pero se hacían pasar por una tal Julieta para engañar a Rodrigo. Sigamos escuchando lo que dice la ministra. Cómo funcionan estas apps de citas que empiezan una ida y vuelta de comunicación en la que hay envíos de fotos ni siquiera ni siquiera fotos subidas de tonos, pero tampoco fotos de rostros, fotos de mujeres, de espaldas, fotos bajadas de cualquier lado porque eran mujeres que no existían. La ministra de Seguridad también aclaró aquí que Rodrigo comenzó hablando con Julieta, entre comillas, por la aplicación de citas Evermatch, pero luego pasaron a hablar por WhatsApp. Él le dio su número de teléfono personal y así comenzó toda la amistad. La amistad entre una chica que supuestamente le decía que tenía 20 años
y que luego resultó que tenía 17 años. Pero recordemos, Julieta no existía. Era un perfil falso creado en esa aplicación de citas Evermatch. Ahora, ¿se ha hecho responsable la aplicación por no verificar esta cuenta? No. Y a medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, yo me guío, préstame Sandra, me guío por la cartulina con la que trabajamos tanto tiempo, refleja las imágenes de acá atrás. Se encontró que había 3 personas de prácticamente la misma edad que la víctima, un joven de 21 años, otro de 24 un paraguayo, otro con un poquito más de años, de 29, que estaban presos. Los 3 líderes de esta red criminal se encontraban en las cárceles de Buenos Aires, en la de Magdalena y Los Olmos. En esta imagen ustedes van a ver todas las personas que están involucradas en este caso. El líder de esta organización es Tomás Francavilla, un joven de 22 años que actualmente se encuentra preso y condenado por robo a mano armada. Y este tipo operaba desde el penal de Magdalena, ubicado en Buenos Aires. Pero él no operaba solo, hay más cómplices involucrados. Y entre ellos se conoció a 2 internos identificados como Kevin Sandoval y Mauricio Duarte Arecó, quienes coordinaban las llamadas y las amenazas desde las cárceles de Magdalena y Olmos. Utilizaban teléfonos celulares desde el interior de los recintos carcelarios. Ahora bien, estos sujetos también contaban con la complicidad de otras personas de afuera de las cárceles. Estas personas tenían una especie de sistema de trabajo coordinado, donde distintos integrantes se encargaban de captar víctimas, ejecutar las amenazas y recibir el dinero a través de billeteras virtuales. Luego de las pesquisas, las autoridades llevaron a cabo diferentes allanamientos en los que realizaron un total de 7 detenciones que incluyeron a 4 mujeres que eran como las recaudadoras. Ellas facilitaban sus cuentas bancarias y sus billeteras virtuales para el movimiento del dinero. Dichas mujeres son Lara Consentino, pareja de Tomás Francavilla; Karen Yael Cufré, quien era empleada municipal en la Secretaría de Seguridad de Morón y era novia de Arecó Duarte. Luego está Camila Alejandra Moscato y por último, Erika Yamila Torres. De esta manera era como esta gente operaba. O sea, estaban los de la cárcel que se dedicaban a hacer las llamadas en donde se hacían pasar por el policía Matías Nahuel Conti, porque las autoridades descubrieron también que al policía le habían hecho usurpación de identidad. Esta estructura estaba bien pensada para que no fueran atrapados por los servicios bancarios. Por ejemplo, este joven, Tomás Matías Francavilla, el líder, él no daba su cuenta bancaria porque si la daba, los del servicio bancario se iban a dar cuenta que una persona de un penal estaba recibiendo dinero. Entonces, por eso es que usaban a sus colaboradoras externas, que eran sus novias, eran estas mujeres, 4 mujeres. A partir de la investigación salieron varias víctimas detrás de este caso. ¿Cómo seguía la mecánica, el llamado del supuesto y presunto policía? Policía de la ciudad que existe, Matías Nahuel Conti, cuya identidad fue usurpada y tal como también se jactaban en las intervenciones telefónicas que se dispusieron, provocó que hasta se cree un grupo de Facebook de todas las víctimas estafadas por Nahuel Conti que acusaban a Nahuel Conti como un estafador. Y es que esta gente que estaba ya en la cárcel, y uno de ellos estaba en la cárcel por robo a mano armada, no tenían miedo de nada ni de nadie. Se sentían empoderados, es más, protegidos por el mismo sistema judicial que le permitían a ellos tener celulares.
dentro de la cárcel. Todo esto, esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias a, como lo decía la ministra, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, es, como lo fue en este caso, un arma letal que terminó llevando y acorralando a la víctima a una decisión terminal. Acá hicimos, para graficar, un popurrí de casos que han tenido trascendencia mediática y no obstante no logramos revertir esta decisión. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo estas personas que están en la cárcel pueden tener un celular? ¿Por qué la justicia les permite tener un celular? Para entender esto hay que remontarnos a el 2020, a pandemia, cuando por una buena cantidad de meses los reos no podían recibir visitas para evitar contagios. Por ende, se les permitió, se aprobó una ley para permitir el uso de celulares a los reos para que se puedan comunicar con sus familiares y hacer videoconferencia. Las normas de pandemia se levantaron, pero los celulares siguieron en las cárceles. Y esa es la razón por la que ahora la ministra de Seguridad con la jueza Sandra están pidiendo que se revoque esta orden para que los presos puedan tener celulares. Porque esto de aquí, un celular en las manos de un preso, como lo dice más adelante la ministra de Seguridad, es un arma letal. Miren lo que están haciendo estas personas. Tienen todo el tiempo del mundo en la cárcel. ¿Y qué es lo que hacen? Pensar cómo formar estructuras criminales para cometer delitos, para seguir delinquiendo y perjudicando a la ciudadanía. Tenemos otro caso también en el penal de Magdalena en julio del 2024 con estafas virtuales bajo otra modalidad, usurpando identidades, pero siempre maniobras extorsivas. Tenemos otro caso de grooming, una joven adolescente cuya madre denuncia el caso, estaba en una situación de estrés, no quería ya salir de su habitación ni ir al colegio, hasta que interviene la División Cibercrimen de Entre Ríos, porque este detenido le pedía videos íntimos a la niña y la amenazaba con difundirlos entre sus compañeros de colegio, siendo que este detenido estaba ya condenado por sus vínculos con una operación que se llamó Niñas Empoderadas, donde se detectó una red de abusadores digitales que actuaba desde distintos centros de detención. Es increíble cómo esta investigación que comenzó por el caso del soldado Gómez reveló un entramado de extorsiones que vienen desde las cárceles. Y ahora miren a la ministra de Seguridad, a los jueces, pidiendo que se revoque la orden de que esta gente pueda tener celular. Una extorsión desde otro penal que termina con la desaparición hasta el día de hoy de Juan Waldrick, quien pese a que su familia ha publicitado reiteradamente que ya se descubrió que estaba siendo víctima de maniobras extorsivas, no ha aparecido. El caso de Juan Waldrick también ha llamado mucho la atención en Argentina. Un hombre que desaparece y que su familia luego descubre que había estado siendo extorsionado y misteriosamente desapareció. Nadie sabe dónde está Juan. Porque hoy un teléfono es un arma. El teléfono celular es un arma adentro de la cárcel. Las autoridades comenzaron una campaña en la que invitan a las víctimas de delitos similares a este a que acudan a la justicia sin temor y formulen la denuncia, con el propósito de esclarecer los hechos
y evitar que más personas se vean afectadas y que estas redes delictivas continúen actuando impunemente. Con respecto a los responsables del caso de Rodrigo, las detenidas fueron procesadas con prisión preventiva y serán llevadas a juicio oral. En cuanto a Tomás, Kevin y Mauricio, fueron trasladados a establecimientos federales de alto riesgo para evitar que continúen manejando teléfonos o coordinando extorsiones desde las cárceles. De corazón también le agradezco a ella y toda mi familia por la investigación y por sacar a luz lo más antes posible lo que sucedió, porque si vamos al caso, si esto quedaba en manos del juzgado provincial de Buenos Aires, no iba a suceder, porque ellos muy ineficaces en las investigaciones, y esto iba a quedar en la nada. Lo que le pasó a mi hijo duele mucho, sí, no tiene reparo de Dios, nada, nadie me va a devolver más a mi hijo, pero con la investigación que llegó a fondo, se supo de dónde fue la llamada, quién lo extorsionó. Para mí fue un gran alivio para la familia, cosa que no repara el daño, el dolor que pasó. El caso del soldado Rodrigo Gómez es un caso muy triste. Este joven noble, tímido, tranquilo, murió pensando que lo que tenía era una causa verdadera en su contra. Estaba con miedo, aterrado de desilusionar al ejército, de desilusionar a su madre, a su padre. Él murió pensando que lo que le decían era verdad. Si algunos de ustedes están en una situación similar, no se queden callados. Hablen con sus amigos, con sus familiares, acérquense a las autoridades para denunciar estas extorsiones. Y sobre todo, este tipo de crímenes no van a dejar de existir, van a seguir existiendo. Y por lo mismo, nosotros tenemos que informarnos más para tomar medidas y proteger nuestra privacidad y nuestra seguridad. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este terrible caso, el caso del soldado Rodrigo Gómez? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y nuevamente gracias a Proton Paz por patrocinar este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.